Parte de la madre del cordero, pensando en 2025, tiene que ver con la deuda pública, ¿no? Aquí vemos la deuda total y cómo en los últimos meses la explosión ha sido tremenda. Si tomamos como referencia el primer mandato de Trump, desde luego no fue un mandato de contención del déficit. Si se quiere bajar mucho los ingresos, yo creo que sí que habrá que hacer reformas nucleares. Aún estamos a la espera de cuáles pueden ser las consecuencias de la desinversión de la curva, ¿no? La curva se ha desinvertido hace muy poco y por tanto estamos en el momento de normalización monetaria, y la normalización monetaria tras una desinversión de la curva normalmente ha sido un momento de tensión. Ahí sí que puede haber una cierta huida de pasivos europeos, no sé hasta qué punto llamarlo crisis de deuda, porque habría que verlo, pero sí una huida de pasivos que, si no se materializa en una subida de tipos, se materializaría en mayores tasas de inflación. Y hablando del potencial peligro económico que puedes ver para el 2025 ahora mismo con el escenario que tenemos, ¿cuál sería para ti ese riesgo que hay que vigilar? Bueno, pues por aquí con todos nosotros en este especial de fin de año no podía faltar Juan Ramón Rayo, que es habitual de este canal y que, bueno, pues hay que hablar mucho de la economía para el 2025, los mercados, el contexto que nos deja también estas últimas declaraciones de Powell y la reacción de los mercados. En fin, bienvenido y, bueno, pues con mucho que comentar, ¿no? Bueno, pues sí, muchas gracias como siempre por la invitación y, bueno, aprovecho para, aunque no sea exactamente la fecha, pero para felicitar la Navidad a toda tu audiencia. Pues ya sabéis, feliz Navidad por parte de Juan Ramón Rayo. Por cierto, los que veáis esto en diferido desde YouTube, que sacaremos el corte, como bien sabéis, dejad ahí abajo vuestro comentario de qué os parece la charla, dejad vuestro like para apoyar el contenido y especiales como este que hago habitualmente, y suscribíos al canal, que lo estoy diciendo a lo largo de todo el evento. Y bueno, los que estáis aquí en directo, pues ir comentando por ahí por el chat, que os vamos leyendo, y a ver si da tiempo a hacer alguna pregunta, porque tenemos el tiempo muy limitado y ahora la parrilla no para, ¿no? Bueno, primero contexto de año que viene, después de estas declaraciones de Powell, el foco parece que la Fed lo está poniendo otra vez en la inflación y está dejando un poquito más en la recámara la parte del mercado laboral. Hasta ahora la retórica era mercado laboral, y ahora es la inflación se puede calentar. Revisan 4 décimas al alza el objetivo de inflación para el año que viene y, bueno, pues parece que les preocupa esta parte. ¿Crees que es el principal problema que puede haber este 2025? Y, bueno, ¿qué balance haces de esto último que ha ocurrido con unas acciones, un mercado tumbándose después de esta reunión? Claro, a mí me llama la atención, ¿no? Porque es verdad que revisa al alza la previsión de inflación para 2025, pero tampoco la revisa al alza de una manera que modifique radicalmente la perspectiva de la evolución de los precios, y sobre todo que uno mira 2026 y 2027, su previsión, no digo que es lo que vaya a suceder, pero su previsión, o al menos su previsión oficial, está prácticamente en el 2. Pues claro, si la Fed tiene como objetivo a medio plazo un promedio del 2%, no veo que esto se desvíe tanto de lo que ellos esperan. Es verdad que es una expectativa que va de la mano de la revisión al alza, digamos, a una bajada no tan profunda de los tipos de interés. Pero bueno, aún así, mi sensación es que se estima o se espera un alza de la inflación en el año que viene, en 2025, sobre todo por los aranceles de Trump, más que incluso por la política fiscal expansiva que podría darse, pero no sé hasta qué punto a Trump le dará tiempo a aprobar un paquete fiscal muy contundente a principios de año, ¿no? Entonces, a poco que se vaya retrasando, esos efectos ya se dejarían notar más adelante. Lo que seguro que va a hacer Trump es subir aranceles en el muy corto plazo, y eso sí tiene un impacto, solemos decir, sobre la inflación, porque es habitual que equiparemos inflación con subida del nivel de precios, pero yo creo que en este caso, más allá del lenguaje coloquial que empleemos en ocasiones, creo que es uno de los ejemplos más claros en los que el término inflación, para referirnos meramente a subidas generalizadas de precios, no está bien empleado. ¿Por qué? Pues porque la inflación es una pérdida del valor de la moneda que se manifiesta en subidas de precios. Pero es que aquí realmente los aranceles no van a hacer que la moneda estadounidense pierda valor, sino más bien al contrario, que lo gane, porque va a reducir la disponibilidad de dólares en el resto del mundo, menos oferta de dólares al resto del mundo, misma demanda, dólar más caro, ¿no? Apreciación del tipo de cambio. No solo eso, sino que además la inflación suele ir ligada a ese proceso de deterioro del valor de la moneda. No es un deterioro, no suele ser un deterioro de una sola vez, sino que es un proceso que, si no se frena, si no se estabiliza, pues se va acumulando, ¿no? Y lo que está claro es que la subida de aranceles tendrá un impacto sobre los precios que pagará el consumidor estadounidense y que será muy perjudicial para la economía, pero no va a tener un impacto año tras año de subida de precios. Será un salto de una vez en muchos precios y ya está. Entonces, claro, que la Fed trate de articular o trate de reaccionar con política monetaria a lo que en el fondo es una especie de política fiscal contractiva, no expansiva,
expansiva, podría tener sentido que si se desarrolla una política fiscal expansiva, la FED implemente política monetaria contractiva como para compensar. Pero claro, política fiscal contractiva, aranceles, una subida de impuestos, vamos, a la compra de productos desde el extranjero, combinarlo con una política monetaria contractiva o no tan expansiva como se decía, pues no termino yo de entenderlo muy bien. Creo que hay más un tema, un asunto político aquí, como marcar posición frente a la llegada de Donald Trump a la presidencia, que ya sabemos que Donald Trump quiere presionar a la FED para que baje mucho los tipos, como decir, no, nosotros somos fuertes, somos independientes y no vamos ni siquiera a bajar los tipos tanto como habíamos dicho que lo íbamos a hacer. Así que si quieres ir a la guerra, vamos a ir a la guerra. No lo sé. Es una lectura, para mí, más política que económica. Sí, creo que es una lectura interesante de lo que ha sido esta reunión. Antes de seguir, quiero recordaros a la gente que, bueno, todo el especial, generalmente tenemos una marca principal apoyando, pero esta charla en particular la está apoyando Freedom24, que es el broker y la plataforma que siempre apadrina nuestras charlas de Juan Ramón Rayo y yo, y que, bueno, para que lo tengáis presente y que podéis ver los 1000 vídeos que tenemos hablando sobre ella y demás. Pero dicho esto, mira, hablando de contextos 2024 comparado con 2025 y lo que viene, ¿no? Déjame que te comparto por aquí un gráfico que es interesante para ver, y creo que puede ser el termómetro también de 2025. Un momento que cambio por aquí. Claro, y parte de la madre del cordero pensando en 2025 tiene que ver con la deuda pública, ¿no? Aquí vemos la deuda total y cómo en los últimos meses la explosión ha sido tremenda. Ahora parece que la nueva administración quiere atacar esta parte, ¿no? Quiere atacar la parte de la deuda en parte y reducir el déficit, o eso parece que es lo que ha dicho el nuevo secretario de Tesoro de Estados Unidos, que por un lado habla de reducción del déficit, Trump dice que también está en esas, pero luego por otro, políticas proteccionistas y demás, y a ver cómo coexiste todo esto con una reducción del déficit si no meten mano en el gasto público y también en las emisiones de deuda tremendas. ¿Para ti todo este encaje de bolillos es posible con la nueva administración? Posible, según lo que quieran o se atrevan a hacer. Lo que pasa que, a ver, si tomamos como referencia el primer mandato de Trump, desde luego no fue un mandato de contención del déficit, al contrario, fue un mandato de expansión del déficit público, sobre todo por el lado de las bajadas de impuestos. Trump estabiliza más o menos el nivel de gasto público. Estoy hablando, por supuesto, del primer mandato antes de 2020. Pues sería deshonesto culpar a Trump del incremento del déficit durante la crisis del COVID, eso es una circunstancia extraordinaria. Pero si uno mira 2017, 2018 y 2019, tenemos un peso del Estado en el PIB más o menos constante y una bajada importante de los impuestos, caída de recaudación en términos de PIB y, por tanto, mayor déficit. Claro, hasta cierto punto, esta misma retórica es la que se mantiene hoy. Vamos a bajar impuestos, no vamos a tocar las partidas fundamentales del gasto, porque no se quiere, Trump ha dicho que no va a tocar ni sanidad, es decir, Medicare, Medicaid, ni pensiones. Defensa parece que incluso se quiere incrementar. Entonces, claro, si la partida de intereses pues no la vas a tocar, de hecho no depende de ti, depende entre otras cosas de la decisión que tomó ayer la FED de no bajar tanto los tipos de interés, pero claro, si todo eso no lo tocas es complicado bajar de manera sustancial el gasto público, no queda tanto. Tendemos a pensar que las redundancias, las duplicidades, los despilfarros en partidas varias copan mucho del presupuesto, pero a ver, es dinero que se dilapida y por tanto que no está bien que se dilapide y que habría que buscar la eficiencia para minimizar ese despilfarro masivo, bueno, masivo en términos absolutos, no en términos relativos, pero dentro del conjunto del presupuesto pesa poco y si se quiere bajar mucho los ingresos yo creo que sí que habrá que hacer reformas nucleares en las partidas principales y en ese sentido pues tengo sensaciones mixtas, ¿no? Porque ya digo, si tomamos el primer mandato como referencia no se va a hacer nada, pero es verdad que en esta administración hay gente, si hablamos del secretario del Tesoro, aquí de nuevo también tengo sensaciones mixtas porque dice que hay que reducir el déficit, pero al 3% al final de la legislatura, con lo cual no es que se vaya a dar mucha prisa, ya no cuadrar las cuentas, sino en no tener un déficit por encima del 6 o del 7%. Pero luego es verdad que tenemos a Elon Musk, que hasta cierto punto es como una especie, hoy por hoy, de vicepresidente en la sombra. También tenemos a Vivek Ramaswamy, que el otro día, por ejemplo, publicó un tuit donde apuntaba problemas bastante nucleares del sistema sanitario estadounidense, el sobregasto inducido por el exceso de aseguramiento dentro de la economía, que claro, eso me hace, desde esa perspectiva, ser algo más optimista y pensar que quizá esta gente, más que Ramaswamy, sí van a intentar impulsar una agenda más disruptiva en términos de reforma de la administración pública y de reestructuración profunda de las partidas de gasto. Entonces, cuando Trump se ha comprometido a no recortar, por ejemplo, el gasto en sanidad, tal vez a lo que se esté refiriendo o a lo que se va a reinterpretar que se estaba refiriendo, porque los políticos ya sabemos que en campaña dicen una cosa y luego pues intentan decir que no han mentido y que en realidad dijeron lo mismo, pero tal vez lo que se va a tratar de reinterpretar es que van a cambiar la forma de gastar, gastando mucho menos, logrando los mismos resultados. Y
si eso es así, claro, si de verdad se va a meter mano en el gasto sanitario público, pues ahí sí que hay mucho margen para recortar. Un poco siguiendo, bueno, con el margen de recortar que me parece interesante, volviendo un poco con el tema este de la inflación, que es cierto que el aumento no es mayor o digamos de las previsiones de lo que dice la Reserva Federal, pero viendo el contexto general que tenemos en el que parece que el petróleo o el mercado energético más o menos está bajo control, que puede haber quizá, o se espera que pueda haber incluso sorpresas positivas en el plano de Ucrania, que a lo mejor apacigüe las aguas del mercado energético. Claro, de ahí igual la inflación por arriba no tiene un techo y que sí que es verdad que nos tenemos que acostumbrar a inflaciones por encima del 3%, pero no algo descontrolado, es decir, que tampoco les venga tan mal una inflación del 3% por la emisión tan tremenda de deuda que han tenido. No, claro, a ver, el Estado lo que desea, por decirlo de alguna manera, es tener el nivel de inflación más alto posible que sea tolerado por sus acreedores. Y en los acreedores meto también a los tenedores de la moneda, es decir, a los que tienen dólares. El dólar no deja de ser un pasivo del estadounidense. Entonces, claro, ahí la cuestión es, la inflación es una quita que tú aplicas sobre la deuda. El acreedor te va a intentar reclamar una compensación por esa quita. En los bonos, esa compensación es un tipo de interés nominal más alto, ¿no? Y en la moneda, pues claro, la compensación es véndemela más barata, es decir, se reduce la demanda y eso aún alimenta más la inflación, ¿no? Lo que a un político le gustaría es que los que tienen dólares acepten un 3% de inflación anual como objetivo, sin que haya una protesta, sin que haya una rebelión, sin que huyan del dólar a otras monedas para protegerse de esa inflación institucionalizada. ¿Es verosímil que eso suceda? Bueno, la posición del dólar dentro del contexto internacional es tan potente, es tan difícil de sustituir en muchos casos que bueno, pues a lo mejor no les queda otra que aceptar ese tipo de comisión de uso del dólar, ¿no? que cobra el Tesoro estadounidense. Pero bueno, ahí hay yo creo que un espacio a la incertidumbre. ¿Cuáles sean las consecuencias de elevar estructuralmente ese objetivo de inflación al 3%, subida de tipos nominales y menor demanda de dólares previsiblemente, ¿no? Por tanto, depreciación del dólar, que es algo que Trump también le gustaría, claro, no es que sea algo muy, muy negativo para la administración actual. Pero bueno, eso de nuevo tiene que pasar o tiene que establecerse dentro de una reforma de los objetivos de la Fed. Y si bien hace 2 o 3 años yo era muy crítico, bueno, lo sigo siendo, creo que un 3% de inflación anual institucionalizado no tiene ningún sentido más que para el beneficio del Estado, pero creo que hace 2 o 3 años habría sido mucho peor para la credibilidad de la Fed modificar ese objetivo de inflación, en el sentido de parecería que no somos capaces de meter en vereda la inflación y por eso modificamos el objetivo. Si se revisa al alza dentro de 2 o 3 años con una inflación más o menos bajo control, creo que el problema de credibilidad o la mordida a la credibilidad de la Fed sería menor. Y hablando del potencial peligro económico que puedes ver para el 2025 ahora mismo con el escenario que tenemos, ¿cuál sería para ti ese riesgo que hay que vigilar? Bueno, yo creo que aún estamos a la espera de cuáles pueden ser las consecuencias de la desinversión de la curva, ¿no? La curva se ha desinvertido hace muy poco y por tanto estamos en el momento de normalización monetaria y la normalización monetaria tras una desinversión de la curva normalmente ha sido un momento de tensión o más que de tensión, de claudicación, ¿no? Porque la tensión viene antes. Ahora mismo no se observa, es verdad, claudicación, tal vez porque el déficit público estadounidense en niveles récord para una coyuntura como la actual esté de alguna manera sosteniendo muchos problemas que habría de demanda o de gasto si no estuviese ese déficit, pero bueno, creo que no daría al 100% por superado cualquier riesgo de contracción como consecuencia de lo que nos indica una desinversión de la curva. Máxime, además, si vamos a un escenario donde la Fed no baja tanto los tipos de interés como se esperaba, por tanto no facilita la recuperación del gasto a crédito, y también a un escenario donde, si es verdad lo que dicen los que rodean a Trump, como hemos analizado antes, vamos a un escenario de reducción del déficit público y por tanto de menor falseamiento de la realidad económica.
Poniendo el foco en Europa, ya centrándonos más aquí, no tanto economía global y Estados Unidos, que al final dependemos bastante, ¿no?, de la evolución que tengamos allí, por ser principal potencia del mundo y, bueno, mil factores. Pero en Europa, ¿cómo ves el contexto para el 2025? Con una Alemania gripada, Francia avanzando también potencialmente a recesión o a desaceleración de la economía. En fin, una crisis política también que se abre en el conjunto de la Unión Europea y un exceso de regulación, que ya lo hemos hablado otras veces, pero ¿2025 te pinta mal para Europa o de recuperación? Porque están las dos lecturas. No sé qué opinas. Depende de que entendamos recuperación, ¿no? Si recuperación significa que cíclicamente Europa va a mejorar, pues bueno, no lo descartaría porque estamos en este ciclo de bajada de tipos y eso de alguna manera va a alimentar la demanda de crédito y al alimentar la demanda de crédito pues algo más se gastará y por tanto algo más tenderá a crecer la economía. Hasta cierto punto con los sesgos que pueda tener ese dato, que imagino que los tendrán, no lo he analizado, pero no será solo sesgos. Ese fortísimo incremento de la compra-venta de viviendas que conocimos ayer o antes de ayer en España, pues es el tipo de comportamiento que uno puede esperar de un contexto en el que las condiciones crediticias se relajan y por tanto la demanda a crédito vuelve a fluir. Entonces, yo eso creo que no es descartable, por mala que sea la situación en Europa, sobre todo si, como decías, hay sorpresas positivas en Ucrania, que además también le den un impulso por ese lado. Pero claro, que Europa se recupere cíclicamente no significa que vaya a haber una recuperación estructural de la economía. Yo ahí sí soy bastante pesimista, porque justamente lo que nos señalaba el informe Draghi hace unos meses es que en los últimos 20 años, que se dice pronto, la productividad en Europa se ha estancado con respecto a Estados Unidos y por tanto nuestros estándares de vida han avanzado muy poco. Los crecimientos económicos que estamos experimentando son más por incorporación de factores productivos que por aumento de la productividad. Y eso yo sinceramente no veo motivos para que vaya a cambiar. No creo que todos los factores que han determinado hasta el momento esa atonía de la evolución de la productividad en Europa, que son factores fundamentalmente políticos, es decir, restricciones o regulaciones muy variopintas en los sectores que han sido durante los últimos 20 años nucleares en el aumento de la productividad dentro de las principales economías, no creo que eso vaya a cambiar dentro de la Unión Europea y si eso no cambia, pues hasta cierto punto te vas quedando atrás, te vas, sí, quizá consolidando como un territorio donde no se vive mal, pero donde los estándares de vida no aumentan de manera sostenida y acelerada, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ahí yo veo poco margen para un cambio, justamente porque no hay voluntad política alguna ni demanda social alguna para que esos cambios institucionales profundos tengan lugar. Dejaron por aquí una pregunta interesante. EMA202425 dice: ¿puede sostener Europa bajada de tipos con empleo deprimido en términos reales, en tu opinión? Empleo deprimido en términos reales, ¿a qué te refieres? No sé si nos puedes matizar un poco la pregunta esta. Si no, aprovecho para lanzarte alguna otra cuestión que han dejado por aquí. Dice que cómo el empleo en Europa está en un muy buen momento. Es decir, las tasas de paro en Europa no se han disparado y las tasas de empleo sí han crecido durante los últimos años hasta niveles prácticamente récord de varias décadas, ¿no? Entonces, el empleo deprimido no está. Si se refiere a los salarios reales, tampoco creo que estén tan deprimidos. No, francamente no. Por eso, mira, voy a ir a otra cuestión que nos han dejado por aquí también, por lanzar alguna, ¿no? De lo que estábamos comentando. Decía también que cómo afecta la inflación con menos recortes de interés a la renta fija, o cómo puede afectar al mercado de bonos esta situación de la inflación y menos recortes de tipos de interés que se esperan por parte de la Fed. Bueno, pues básicamente, si se recortan menos los tipos, habrá menos alegrías en el mercado de bonos, ¿no? Porque hay una relación inversa entre tipos de interés y el precio del bono. Si los tipos no bajan tanto como se había anticipado, pues los bonos no valen tanto como se esperaba que fueran a valer. Especialmente los bonos de largo plazo, claro, a los de corto plazo les afecta bastante menos. Al mismo tiempo, claro, si no bajan tanto los tipos, pues los tipos de interés que pagarán los bonos de nueva emisión pues serán más altos y más atractivos para el ahorrador. Habrá menos
represión financiera como en ocasiones lo llamamos. Es decir, seguirá habiendo rendimientos reales positivos para el ahorrador más o menos conservador. Mira, esta sí que me parece interesante por un poco que ver qué opinas. Dice que si ves una crisis de deuda cercana en Europa. No, una crisis... A ver. Una crisis de deuda por insostenibilidad de la deuda pública europea, no. En general, yo creo que lo que pudiera haber de esa crisis de deuda se lo ha comido la inflación de los últimos años y Europa ahora mismo tiene unos déficits públicos relativamente bajo control. El gran problema probablemente sea Francia. Y ahí es donde puedo ver una crisis de deuda, pero sería una crisis de deuda política, ¿no? Sí que va a haber, muy probablemente, una tensión interna dentro de Europa entre un Estado francés que no va a cumplir las reglas fiscales, además no por poco, sino por mucho, y una Comisión Europea que ya tiene que hacer respetar esas reglas fiscales. Entonces, ahí sí que vamos a tener ese enfrentamiento político de sanciono a Francia y la pongo dentro del procedimiento de déficit excesivo o no lo hago. Si lo haces, pues hay un problema casi existencial para la Unión Europea. Es decir, estarás alimentando el euroescepticismo dentro de Francia, que ya es importante, lo estarás haciendo aún en mayor medida y además a ver cómo la Comisión Europea consigue imponerse sobre el Estado francés, siendo el Estado francés tan poderoso dentro de la Unión Europea, ¿no? Es como si, hasta cierto punto, un directivo quisiera castigar al accionista mayoritario o a uno de los accionistas de referencia de una empresa, ¿no? Pues no está muy clara esa relación cómo se puede articular, dado que el empleo del directivo depende de la voluntad del accionista, ¿no? Pero claro, por otro lado, si no sanciona a Francia, entonces ya podemos dar por enterrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pues si hay un incumplimiento flagrante y no se sanciona a Francia por ser Francia, pues entonces ese pacto no se va a aplicar tampoco, no debería aplicarse tampoco al resto de países más pequeños. Y claro, si se abandona el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creo que es una muy mala señal. O sea, formalmente a lo mejor no se abandone, pero si se entiende ya que es papel mojado por entero, pues creo que es una muy mala señal. No significa que los gobiernos vayan a empezar a endeudarse masivamente al día siguiente porque sepan que ese pacto no les afecta, pero al final sería como si un banco central dijera: yo no tengo objetivos claros de inflación, o tengo un objetivo de inflación del 2%, pero aunque se vaya al 5 o al 6, yo no voy a hacer nada, ¿no? Es decir, sobre el papel permanece el objetivo, pero no tiene credibilidad. Entonces, ahí sí que puede haber una cierta huida de pasivos europeos, no sé hasta qué punto llamarlo crisis de deuda, porque habría que verlo, pero sí una huida de pasivos que, si no se materializa en una subida de tipos, se materializaría en mayores tasas de inflación. Pues nos vamos a quedar con todo esto porque la parrilla continúa y tenemos que ir un poco al hilo con los horarios. La verdad que un placer escucharte como siempre y que te pases por aquí. Juan, te deseo felices fiestas, seguro que mi comunidad también. Así que muchísimas gracias y el año que viene vienen más retos y más charlas interesantes contigo. Así que, para que la gente lo sepa también, que el año que viene seguimos ahí a tope. Así que muchísimas gracias, Juan. Pues muchísimas gracias a toda tu audiencia y también aprovecho para felicitarte públicamente por este importante año 2024 en lo personal. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Pues nada, un placer, Juan, y nos vemos pronto. Chao. Hasta otra.